La gente youtubera de YouTube. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén bastante bien, que la estén pasando de lo mejor, que la estén pasando súper chingón. Y sean bienvenidos a un video especial que tenía planeado desde hace tiempo y sí, pues apenas lo estoy subiendo ahorita ya realizado y todo. La verdad es que este video es uno de los más especiales, ya que ¿por qué hacer un iceberg del CCH Vallejo habiendo tantos iceberg y tantas cosas por hacerlas? Pues la realidad es que lo hice porque es una forma en la que yo me quiero despedir del plantel más que nada, ¿no? Es una forma en la que yo le digo al plantel gracias, adiós, nos vemos, cuídate, chau chau, goodbye para siempre, ¿no? Ya que pues el CCH Vallejo fue el plantel en el cual yo estudié y pues es la forma en la que yo le puedo decir adiós. Otra cosa que quiero también aclarar es que el iceberg es un trabajo hecho por un chico, un perfil de Facebook llamado Danielo, que voy a estar dejando su Facebook en la parte de la descripción. Agradecerle totalmente. Este iceberg no fuera este video no fuera posible sin él, y el iceberg tampoco. En verdad él es un crack, prácticamente recopiló toda la información, se pasó de lanza en pocas palabras. No hay otra cosa que decirlo. Y pues también agradecer a otro chico que también estarán viendo en la descripción su perfil. Desgraciadamente tiene el nombre un poco raro, entonces me hace difícil nombrarlo. Pero bueno, a los dos les quiero agradecer completamente, ya que sin ellos este video no sería posible. Y ya, bueno, no me alargo más porque en verdad el video es bastante largo. Y pues nada más que decir, gente, recuerden like, suscribirse, compartir. Ya empezamos. La maldita vecindad en el CCH Vallejo. A inicios del 2019 se empezó a especular que el famoso grupo mexicano La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, autores del álbum de renombre El Circo, asistirían al plantel a dar un show exclusivo en Pastos, un show como los que se realizan con artistas pequeños, para darse a conocer y para un espacio cultural a los alumnos. Para lograr que vinieran se tuvo la idea de recolectar cierto número de firmas, y el evento sería financiado por el Departamento de Difusión Cultural del CCH. El evento nunca ocurrió, sin embargo, fue algo que en su momento se hizo popular, pues nadie creía que un grupo reconocido a nivel nacional se presentaría en el plantel solo por unas cuantas firmas. MC Dinero. Jesús Manrique González, mejor conocido como MC Dinero, fue alumno del CCH Vallejo. Así es, uno de los artistas que revolucionaron el freestyle en México y el mundo. Es orgullosamente CCHero y de Vallejito bebe. Cuando entré a la preparatoria en un CCH Vallejo. De hecho, el mismo video en el que MC Dinero se hizo viral fue grabado en el plantel cerca de la biblioteca, esto confirmado por el mismo MC Dinero en una entrevista. Una de esas tuvimos una batalla de rap cerca de la biblioteca del CCH. Aunque parecía que la mayoría de las personas se burlaba de cómo MC Dinero rapeaba, la verdad es que, mientras más visualizaciones, likes y comentarios recibía su video, más era la popularidad y su fama, tan así que fue varias veces invitado a programas de televisión para interpretar en vivo su tema sobre la monarquía española. Grande MC. Prende algo, Dinero. La rata de cafetería. Se refiere a una rata que se hizo viral entre la comunidad del CCH Vallejo, pero no tendría nada de raro. Una rata en un plantel, pues qué novedad. Lo curioso aquí es que esta misma se encontró muerta dentro de la cafetería del plantel, provocando asco en algunos, así como risas en muchos otros. Después de ese día, muchos dejaron de consumir en la cafetería y otros llegaron a extremos de incluir en un pliego petitorio el cambio de medidas sanitarias dentro de la cafetería y la comida que se cocina dentro de la misma. Los alumnos crearon apodos para la rata, siendo el que más destaca Chefcito por la película Ratatouille. Los estudiantes tienen sexo atrás de Mediateca. No hay mucha explicación. ¿No tienes tiempo? ¿No tienes dinero? No hay problema, ve con tu pareja a los pastos traseros de Mediateca, rara vez los cortan, y podrás tener una experiencia sexual única.
No hace falta que vayas a la farmacia, existen alumnos que tienen como negocio la venta de preservativos dentro del plantel, así que simplemente contacta a uno y lleva a cabo tu compra, sin miedo. Alberca en el CCH. Antes de la edificación de lo que ahora se conoce como edificio LL, se corría el rumor de que se construiría una alberca al plantel, como aprovechamiento de los cientos de metros cúbicos que están desaprovechados en el CCH, y que al parecer de muchos sigue sin aprovecharse. No fue más que una broma popular en el grupo, una inocente broma que pasa de generación en generación, transformándose en un clásico, más que nada para los de nuevo ingreso diciéndoles que así es banda, tenemos alberca en Vallejo. ...3 de septiembre. El 3 de septiembre del año 2018 se recuerda como el día en el que diferentes colegios, escuelas nacionales, facultades y centros de estudios universitarios se encontraron en la rectoría de Ciudad Universitaria como forma de protesta a la renuncia del rector Enrique Graue Viechers, así como la petición de mayor seguridad y justicia, entre otros aspectos que se solidificaron en el pliego petitorio. Lo que se destaca aquí es el mural hecho en CCH Vallejo, el cual están viendo en pantalla, siendo uno de los murales más representativos no solo del CCH, sino de la UNAM. La ilustración replica la icónica imagen de Naomi protegiendo a su novio Joel Meza. Dallas Review en el CCH. En 2018 se pretendía hacer un mural a un costado de la entrada a la biblioteca, pero todo fue un desastre de organización y terminaron haciendo autorretratos e incluyendo inclusive al youtuber español Dallas Azahar Blanco, mejor conocido como Dallas Review. El mural ya fue cambiado. Emilio patrocinado por Call of Duty. Emilio Casasdo es el perfil de un chico que desde inicios de cuarentena más o menos venía comentando en todas las publicaciones del grupo CCH Vallejo UNAM. ¿Quién Powersone? Convirtiéndose en un meme de Vallejo, llegando incluso a hacerse un perfil de Twitch llamado Quién Powerson. Link en la descripción. Esto hizo que algunos descargaran el juego para aunque sea probarlo, el caso de Naga fue así XD. Esto hizo pensar a algunos que quizás este chico llegó a ser patrocinado por Warzone para que los chicos y chicas se llegasen a descargar Warzone. Esto no sé de dónde salió, pero es muy ridículo pensar que esto fuese real, aunque por las risas en plena pandemia muchos se la quisieron creer. Dulceman acosador. Durante el primer cuatrimestre del año 2020 se hizo presente un rumor en el que se veía involucrado Gustavo Mendieta, mejor conocido como Dulceman. Gustavo es una institución de Vallejo, él es un chico que vende dulces y es muy buena onda con todos los alumnos, contagiando de su alegría y su carisma a todo alumno que se topa con él, además de regalar en ocasiones dulces, convirtiéndose en alguien muy querido por todo el plantel. Aunque toda la fama y cariño que la comunidad le tenía a Dulceman terminó cuando una tarde del mes de abril del 2020 una chica dio a conocer que el anteriormente mencionado le había enviado un video masturbándose, por lo que la comunidad se unió nuevamente y repudió las acciones de dicho individuo, dejándolo por completo en el exilio. Debido a que seguimos en pandemia, no se sabe si regresará al plantel o se irá para siempre. Los baños y E. coli. Durante una práctica de biología donde se pretendía observar las cadenas de ADN en la saliva de los seres humanos jóvenes pertenecientes al plantel a modo de broma, a uno de sus amigos exigieron anonimato, llevaron una muestra de lo que se encontraba dentro de las tazas de baño del edificio R, dejando que dichos organismos, los cuales vivían en las tazas, se desarrollaran y fueran un problema grave para la salud. Los chicos anteriormente mencionados pusieron en riesgo la salud de su amigo, quien contrajo la bacteria E. coli y terminó hospitalizado tras diversas diarreas con sangre y vómitos violentos. No hagan del baño en el CCH. Preservativo en comida de barras. Las barras son una alternativa a la cafetería del plantel, una alternativa más barata y con productos distintos que terminan por beneficiar al estudiante del plantel.
En el año 2019, un chico alumno del plantel se encontraba en dirección a ingerir sus alimentos de preferencia, se acercó a las barras escolares y pidió una torta. No es de sorprenderse que el protocolo de higiene en las barras y cafeterías son deficientes o casi nulos, y esta vez le tocó a este chico ser víctima de lo mencionado. Al morder su torta, se percató de que en esta se encontraba algo viscoso de sabor y textura totalmente diferente a lo que la torta debería saber, y cuando decidió adentrarse a ver lo que era, se percató de que era un condón. Usado o no, esto es repulsivo e inaceptable. Ante la queja que el compañero puso a la barra, ellos como solución le arrebataron el alimento y le dijeron te vamos a hacer otra, no te la vamos a cobrar y le pidieron que se callara. Otros alumnos aseguran que le escupen a la leche que utilizan, así como reutilizar alimentos en descomposición para las comidas del día, simplemente asqueroso. Otros alumnos aseguran haber encontrado dientes, vello púbico y animales como cucarachas en sus alimentos. Jurídico y los porros. Un tema del que todos saben, pero a la vez no saben, los miembros de la vigilancia del plantel tienen vínculos con muchos miembros del grupo porril 3 de marzo e incluso se cree que han llegado a acuerdos en los que dirección pide directamente atacar al plantel y a los colectivos dentro del mismo para deshacerlos, algo como lo que pasó con Regeneración Radio, que se hablará más adelante. Toma del plantel IRR. El 19 de septiembre de 2015 alrededor de las 3 de la tarde un grupo porril de alrededor de 70 personas tomaron el plantel de manera violenta agrediendo a profesores y alumnos, pero en específico fueron por la Radio Regeneración, una radio comunitaria del plantel la cual se dedicaba a la difusión de ideas y la libre expresión, con ideas que al parecer no encajaban con las ideas de ciertos grupos, en especial gente muy arriba del plantel la cual quería que se desasiera la radio pues lo consideraban no deseada, y por eso se dice que los directivos mandaron a tomar el plantel para acabar con la Regeneración Radio y lo lograron por lo menos en el plantel. El plantel encubre acosadores. Dirección son una bola de cínicos. El Stunam es quien impulsa este tipo de comportamientos en las distintas instituciones universitarias al hacer muy poco o nada con este tema, y como comunidad estudiantil no debería permitirse nada de eso. Uno de los actos más recordados, y que se mostró en todo su esplendor este punto del iceberg, fue cuando se realizó un tendedero en el cual la comunidad podía denunciar cualquier tipo de acoso que hayan sufrido. La propuesta era buena y cero violenta, pero Jurídico decidió quitar y destruir todo lo que se había hecho. Así protegiendo a los acosadores. Manipulación mental a Arenas. El profesor Luis Enrique Arenas, o mejor conocido simplemente como Arenas, es un personaje muy extrovertido y de bastante reconocimiento en el plantel, pues se ha ganado el cariño de todos sus alumnos e incluso de aquellos que solo entran a sus clases como oyentes. Se cree que muy, pero muy en el fondo, sufría de depresión porque su esposa falleció. Dentro de lo que cabe, se creía que hasta pensaba en optar por abandonar todo, pero los directivos del plantel no podían perder a tal personaje, pues es uno de los mejores profesores de matemáticas en el plantel, por lo que a modo de chantaje, le pedían que siguiera impartiendo clases, y se cree así a su vez, que es por ese mismo que es el profesor mejor pagado del colegio, pues esa fue la única manera de convencer a Arenas de seguir. Otros aseguran cosas relacionadas a su hija que no se dirán por respeto. Los errores de Comipens. En 2017 durante la entrega de resultados de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Comipens, se sabe que hubo un error en los resultados, más específicamente en el número de aciertos que los alumnos obtenían, siendo el número 32 el que predominaba en los exámenes de los jóvenes. El error se arregló después, pero se rumoraba desde dirección que los alumnos afectados por el error podrían no merecer su lugar en el Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Por qué? Porque se dice, dichos resultados le correspondían a una persona posterior a ti, es decir, si la persona con el folio posterior a ti era el 0596 y había obtenido 76 respuestas correctas, y tú eras el 0595 y habías obtenido 105 respuestas correctas, el error habría hecho que tu puntaje se lo dieran a la persona de folio 0596. Podrías ser tú uno de ese rumor.
la maestra loca de francés. No se sabe mucho de este rumor, pero se dice que en el CCH Vallejo turno matutino hay una maestra que de momentos se pone a hablar sola o a hacer otras actividades que no tienen sentido o coherencia con lo que se ve en clase. Muchos compañeros han reportado que en múltiples ocasiones ha pedido de una manera agresiva que se laven las cortinas del salón donde imparte clases, aun si ya están limpias o no se pueden lavar. Además de eso, se dice que su mirada se pierde en la nada y los compañeros la han llamado de manera despectiva loca, principalmente porque en más de una ocasión ha reprobado a grupos enteros sin justificación alguna, llevando a varios alumnos a exámenes extraordinarios que, difícilmente, logran acreditar. Calificaciones alteradas en los extras virtuales. La pandemia derivada del virus que golpeó a todo el mundo, llevó al sector educativo a tomar medidas para no perder el ciclo escolar. Más específicamente, en el CCH se llevarían a cabo los exámenes extraordinarios donde los alumnos buscan aprobar en su totalidad una materia. Hay muchos alumnos que se sorprendían de su calificación, pues era una calificación baja. El número que más se repetía en los extraordinarios era el 8. Seguido de eso, se dice que, para balancear las calificaciones y no permitir las trampas dentro de los exámenes extraordinarios, las calificaciones finales se modificarían, con tal de hacer imposible que todos los alumnos saquen 10 en sus exámenes. Lo más curioso es que no podías ver tus errores y que te equivocabas aún cuando sacaste todo de internet. Muchas veces se tienen que tomar estas medidas para no hacer de las instituciones una bola de falsos prodigios y que sea más justo para todos. Cierre de Cibarium. Febrero del año 2018. Cibarium, cafetería escolar de aquel entonces, ahora Cafesin, llevaba 24 horas sin dar servicio, y al día siguiente, amanece con pintas en todos sus alrededores. La UNAM encubre violadores 12 de febrero, agresión sexual, no lo olviden. Eso y más decían las pintas. La comunidad se extrañó al ver estos mensajes. ¿Qué pasó? ¿Por qué cerraban Cibarium? Pocas horas después se llevó a cabo una asamblea en la que se convocaba a paro para encontrar una solución a lo que había ocurrido aquel 12 de febrero. Una alumna del plantel había sido víctima de una agresión sexual en los baños de la cafetería, un trabajador abusó de ella. Aunque hoy en día se ha olvidado casi por completo este acontecimiento, en su momento fue de gran impacto entre la comunidad estudiantil, porque a pesar de todos los desastres que se llevaron a cabo en el plantel salió múltiples veces a decir que no ocurrió una agresión sexual ni una violación, todo se trata de un cambio de empresa, y tiempo después, publica un comunicado donde dicen que se investigó el caso, pero faltaba muchísima información para poder resolverlo. ¿Qué fue de aquel 12 de febrero? ¿Por qué duró tan poco? Nadie sabe, hasta la fecha. «111 estudiantes. 111 alumnos del plantel que querían inscribirse a cuarto año y el sistema se los negó muchas veces. Al punto que estuvieron pensando que ya iban afuera y no se iban a inscribir. Hay hasta spam de eso, al final solo fue un error de los de sistemas». El Mofles. El Mofles es el dealer más cabrón se haya conocido en Vallejo, nadie sabe su nombre, nadie sabe de dónde viene ni qué hace en el CCH además de vender drogas. Se cree que tiene vínculo directo con el narcotráfico o con el punto en Tepito. Es un individuo al que literalmente nadie conoce, pero se hace llamar el Mofles porque se parece a uno. Tiene el aspecto similar al del rapero millonario miembro del cartel de Santa, solamente lo encuentras a altas horas de la noche en sitios específicos del plantel. Expedientes secretos del edificio B. El edificio B era un edificio común el cual servía para tomar clases como cualquier otro edificio. Esto era así hasta el 19 de septiembre de 2017, pues después del sismo que azotó a la Ciudad de México, el edificio quedó completamente inservible. O bueno, eso parece, pues se dice que este oculta algunas cosas. Estos son algunos testimonios de lo que oculta este edificio. Testimonio 1. Cuando el edificio B fue cercado, se hablaba de que iban a derrumbarlo, pues se consideraba que ya era inservible, pero lejos de lo que en realidad fue, solo se pusieron barrotes de metal grueso para evitar que alumnos entraran ahí. Alumnos con la intención de curiosear encontraron pertenencias del antiguo cubículo extinto del edificio N, pero los ignoraban en un principio porque son documentos que a nadie le interesa conservar.
Tiempo después, otros alumnos cuentan haber entrado y encontrado expedientes y credenciales de lo ocurrido con la radioregeneración del año 2015. Hay otro testimonio que cuenta que un par de alumnos cruzaron la cerca alrededor del edificio para ver qué había, pero no pudieron lograr entrar al laboratorio donde se dice que estaban esos expedientes. Salieron de ahí y fueron a un salón del edificio E. Pasaron menos de 2 minutos antes de que Jurídico los persiguiera al salón donde se encontraban, ignorando por completo que había alumnos metros enfrente consumiendo drogas. Los rodearon y los sacaron del plantel. Se fueron camino a la central y notaron que 2 personas los seguían, pero se perdieron en la central. Regresaron a la escuela para ver qué pasaba, pues fue un comportamiento algo agresivo de las autoridades y, en efecto, cuando regresaron y se acercaron al edificio B, había gente de Jurídico sacando cajas y carpetas con documentos del mismo salón al que intentaron ingresar los compañeros. Testimonio 2. Se supone tiene que ver con el incidente de la radio. Ahí guardan los expedientes e información de los estudiantes que tuvieron que ver con el incidente, pero nadie sabe cómo, por qué o para qué. Si para este año ya deberían ser todos egresados, incluso si algunos se quedaron en cuarto año, ya no tendría por qué haber expedientes de esas personas. Hay cajas con las credenciales y sus datos, pero ¿para qué? El edificio está cerrado y hay puras sillas y cajas, pero se cree que es para despistar que en verdad haya algo ahí adentro. Testimonio 3. Yo entré una vez con mi mejor amigo. Nos tocaba lectura y análisis de textos en L de 5 a 7 de la noche. Terminando la clase estábamos jugando cuando él lanzó mi mochila por la reja que tiene un candado. No tenía de otra, tenía que entrar por mi mochila sí o sí. Me dijo de puro pedo: "Wey, hay que entrar", y eso hicimos, por pura curiosidad. Cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que tiene poco mantenimiento el edificio, huele terrible a humedad y las paredes llegan a tener hasta moho. Entramos al segundo salón, y ahí había una pila de cajas azules que tenían carpetas acomodadas. Todo estaba envuelto en bolsas, me imagino que para cubrir los papeles de la humedad y el desgaste. Nos robamos una carpeta y nos fuimos. Lo que encontramos fueron un montón de comprobantes de inscripción de gente que no sabíamos quiénes eran o qué estaban haciendo ahí. Yo he solicitado en muchas ocasiones la reposición de mi credencial y sé que los expedientes se encuentran en la dirección, no en un edificio desocupado. Nos llevamos una carpeta y para cuando salimos ya había gente de Jurídico esperándonos. Nos pidieron que abriéramos nuestras mochilas y sacáramos todo, así que tuvimos que hacerlo forzosamente. Nos quitaron todo, pero nos quedamos con un comprobante de inscripción y es el siguiente. Escaneado. Alumnos de la Prepa 9 en CCH. Se dice que algunos alumnos que tienen palancas y han logrado hacer permuta con la Prepa 9 y CCH Vallejo, de Prepa 9 a Vallejo o viceversa. Esto por un convenio que tiene la escuela, pero no muchos tienen esas influencias, por eso no a todos los que quieran este cambio lo logran hacer. Este pacto pudo verse de manera más evidente cuando fue el paro en Prepa 9, que antes de la pandemia llevaban ya varios meses sin clases, y para evitar el rezago y el perder clases muchos entraban a Vallejo a tomar clases y los metían como un alumno más sin que nadie les dijera nada, es como si siempre hubieran estado en Vallejo. Dobby era profesor del plantel. El poderosísimo Dobby es el empleado y la cara más reconocida del extinto Sibarium, ahora Cafesin. Aunque algunos dicen que cuando hablan con él, habla mucho de filosofía y tiene muy buen léxico, una perspectiva de la vida de una persona que va más allá de un simple trabajador de cafetería, por lo que unos creen que podría haber sido profesor del plantel, más específico de filosofía, aunque dudo mucho que este punto sea real. El mariposario olvidado. Es bien conocido que Vallejo tiene diversas especies en cautiverio, pero jamás se le da la difusión que uno espera y por eso mismo no tienen mantenimiento. Uno de estos es el mariposario, el cual se encuentra cerca de Siladín. Este tiene muy pocas mariposas, de hecho es un lugar bastante triste, pues tampoco le dan mantenimiento. Hay alumnos que entraron a Vallejo, estuvieron 3 o 4 años y nunca supieron que existía un mariposario, así de triste es este caso. Cubo del Ñ. Antes había un cubo en donde ahora es un laboratorio del edificio Ñ. Cubo que ya no existe porque el plantel decidió ocuparlo para otras cosas, aunque se dice que había problemas y cosas ilícitas en ese cubo, lo que terminó en problemas y por eso se decidió cerrar el mismo.
Lista negra de libros en biblioteca. Basada en la anécdota de un anónimo. Fue hace apenas 2 años. Yo era un niño, apenas iba entrando al colegio cuando esto sucedió, iba en primer semestre y tenía 14 años. Yo vivo lejos de la escuela, y me había tocado en el turno vespertino. Para mí es muy difícil llegar a altas horas de la noche a mi casa, literal vivo hasta Teotihuacán y no es buena idea irse a las 9 de la noche a Teotihuacán, por cuestiones de seguridad personal. Fui a la ventanilla de servicios escolares, fui a preguntar qué era lo que podía hacer para solicitar mi cambio de turno. Ve a la parte de arriba de la biblioteca, a mano izquierda de los torniquetes hay unas escaleras, sube y métete hasta el fondo. Esas fueron las palabras que la señora de ventanillas me dijo cuando le pregunté qué era lo que podía hacer para que me cambiaran de turno, así que accedí y fui a la parte de arriba de biblioteca. Cuando llegué al lugar, eran aproximadamente las 8 de la noche y había una puerta abierta hasta el fondo y me metí, tal y como me lo dijo la señora que anteriormente me había atendido en la ventanilla de servicios escolares. No había nadie, estuve tocando con una moneda sobre la puerta en un par de ocasiones, pero nadie respondía al sonido. Noté que había un rincón pequeño en el que había libros amontonados y sin cuidado, algunos sin pasta y otros en un estado terrible, como si hubieran sido lanzados a propósito en repetidas ocasiones al suelo con la intención de dañarlos. Todos estos estaban más específicamente en un casillero algo oxidado y largo, eran aproximadamente 30-40 libros que a decir verdad parecían más que nada ensayos de lo que supongo sería un producto final. También había un par de hojas encuadernadas que tenían escrito lo que parecía ser la lista de todos los títulos que se encontraban almacenados en el casillero que les conté anteriormente. Entre los títulos que alcancé a leer eran cosas como Plan Escolar 2009 Generación 2017 Libro Rojo Ulises Ramírez Ibarra o 2024-2030. Todo esto es verídico, a simple vista podrá parecer una simple broma de las que cualquier adolescente hace, pero cuando me enteré de que no era el único que había tenido una experiencia con dicho almacén de libros, decidí hablar. Tomé fotos porque incluso para mí fue algo increíblemente extraño que tengan archivadas cosas con títulos tan específicos como ese. ¿Quién es Ulises Ramírez Ibarra? ¿Qué tiene que ver la generación 2017 o de qué trata el Plan Escolar 2009? Un tipo de intendencia me llamó, me preguntó que qué hacía dentro de ese espacio y me corrió de una manera muy agresiva, casi como si hubieras violado la seguridad de la mismísima Área 51 en Nuevo México. Me explicó después que el material que se encontraba ahí era exclusivamente de acceso para administración escolar y que el hecho de divulgar esa información significaría la expulsión permanente para mí del plantel. Me tomó el nombre y el número de cuenta, los anotó en una hoja común y corriente y me siguió hasta puerta 3, donde todo el camino estuve perseguido por alrededor de 5 elementos, observándonos desde distintos puntos de la escuela. Aún recuerdo el rostro de ese individuo, y a día de hoy tengo miedo por las cosas que pueden haber en esos libros. Son títulos muy específicos y me intriga saber el qué habrá. Seguramente alguien de los espectadores verá esta anécdota, y agradecería que me dijeran qué hay en esos libros. Dicen muchos que son libros de ocultismo que también puedes encontrar en el módulo 1, hasta el fondo. Falsa renuncia de Teófilo. Conectado directamente con el plantel encubre acosadores. Durante el primer cuatrimestre del año 2020 se llevó a cabo una asamblea en la que miembros del colectivo Pétalos de Sangre fueron a buscar personalmente al profesor T para cubrir la identidad de Teófilo XD, quien en repetidas ocasiones y con pruebas ha sido acusado de ser un acosador y pervertido. Resultado de dicha asamblea, fue que el profesor se presentó en oficinas del edificio M y firmó su renuncia. La comunidad festejó, habían logrado algo que sería un antes y un después en el paro de acosadores y pervertidos, pero al inicio del nuevo ciclo escolar, muchos de los chicos de nuevo ingreso llevarían a T como profesor, ya que estos no saben nada de lo sucedido con T, lo cual desconcertó a la comunidad, dando pie a que se hiciera spam masivo en las páginas referentes al plantel para la destitución oficial del individuo, demostrando así que el Stunam controla y encubre una red de acoso. Tiroteo en el CCH. Año 2019, septiembre. Un joven de nombre Ángel publica en el grupo CCH Vallejo un comunicado en el que avisaba a la comunidad estudiantil que el 20 de septiembre del mismo año llevaría a cabo un tiroteo escolar. Decía así a su vez que, dicho atentado contaba con respaldo o refuerzos los que estarían ahí para apoyar al joven.
La intervención de autoridades universitarias y de la PGJ-CDMX fue lo que dio fin a esta amenaza que tenía asustados a muchos alumnos del plantel, los cuales por miedo no fueron a clases en esos días. Por su parte, el plantel emitió un comunicado donde suspendía las actividades el día que se suponía sería el indicado para llevar a cabo el plan de Ángel. El muchacho fue llevado por las autoridades correspondientes a centros especiales, donde lo atendieron y siguieron investigando si alguien más pensaba terminar los planes o replicarlos. Pasó el tiempo, Ángel desapareció y como siempre, el CCH olvidó. Planta de marihuana atrás del B. Muchos alumnos la vieron y cuando lo hicieron creyeron que era una siembra clandestina hecha por los mismos estudiantes, pero se llevaron una sorpresa cuando se enteraron que la planta en realidad pertenecía a Jurídico. Se encontraba al fondo del plantel, rozando los límites, donde solía ir la gente a jugar poleana o en otros casos a hacer otras cosas, sexo. Jurídico se enteró de que el alumnado sabía de la existencia de esa planta, y como medida preventiva comenzaron a llenar de rejas toda la zona, dejándola cubierta en su totalidad, por lo que el paso de los alumnos hoy en día es prácticamente imposible. Es evidente que toda la marihuana que le retiran a los alumnos que se encuentran fumando no la tiran, sino que se la llevan para su consumo. Omar Villanueva y su esquizofrenia. Omar Villanueva fue un perfil que una tarde del año 2020, a inicios de cuarentena, comenzó a publicar en el grupo CCH Vallejo UNAM múltiples comunicados de auxilio. Ayúdenme, estoy encerrado en uno de los salones, hay unos federales afuera y mi tío está herido, no tengo comida para 2 días, por favor, ayúdenme. Seguido de eso, jamás se le volvió a ver publicando en el grupo, hasta que recientemente a inicios de septiembre se le vio haciendo otro post donde decía que Jurídico pensaba a manipular los medios y retirar el pase reglamentado de manera permanente si los alumnos no se calmaban con el spam referente a la renuncia de los profesores Teófilo y Neftalí. Poco se sabe de este individuo, pero quienes decían conocerlo aseguraban que tenía graves problemas mentales que lo llevaban a imaginar situaciones que en realidad nunca ocurrieron y que solamente lo hacía para dividir a la comunidad o asustarla. ¿Infiltrado? ¿Enfermo mental? Nadie sabe, así como el Mofles nadie sabe quién era Omar Villanueva ni su nombre real. Sillón sexual en zona de teatro. Así como se oye, así es, un maldito sillón sexual en uno de los teatros del plantel, no se sabe por qué está ahí, al estar en un lugar que no debería, termina por ser una curiosidad del plantel, que hace pensar que todo el CCH es un motel cubierto de escuela. CCH construido sobre zona sísmica. Más que el CCH, toda la ciudad está en una alta zona sísmica, pero en específico el C está hundiéndose, el B ya ni se usa para salones y siempre profes en el W hablaban de lo mal que estaba el edificio y de cómo se derrumbará algún día por algún sismo. A esto se le suma que el plantel está sobre la zona llamada Magdalena de las Salinas, llamada así porque antes había minas de sal, por eso ahora los sismos afectan más a los edificios como pasó con el AOB, por eso ahora tienen los refuerzos azules en forma de X. Asimismo, en un sismo no es recomendable ir a pastos, pues debido a lo antes mencionado, puede derrumbarse el suelo y provocar una catástrofe. Esto en resumen y más que nada es mala infraestructura que ojalá no, pero puede provocar cosas peores si no se arregla. Jefe de audiovisuales dealer. Este no tienen mucha explicación, se dice que el jefe de audiovisuales te puede dar algunos dulces a cambio de una buena propina, muchos afirman que es cierto, pero no confirmado. Rotación de profesores con CCH Naucalpan y CCH Azcapo. Nadie sabe de dónde llegó la información originalmente, todos se ponen de acuerdo en que es cierto, pero no se ha confirmado aún. Se dice que, todos aquellos profesores que son acusados de acoso, abuso, violación o algún tipo de daño a la integridad de los alumnos, de no poder ser protegido por el plantel en el que trabajan, se ponen de acuerdo las direcciones de otros planteles para intercambiarse profesores.
Se va un acosador, llega otro. Y, los alumnos al no conocerlos, no sospechan de ellos. Se cree que pasó con T de Teófilo y que pasará con muchos profesores más, pero a la fecha nadie sabe bien cómo ocurre, solo termina por ser una teoría. El libro rojo. El libro rojo se sabe que es un libro al que van a parar todos los activistas, miembros de colectivos o paristas del plantel. Dentro del mismo, se anotan toda clase de datos personales como domicilio, familiares, número de teléfono, número de cuenta, contraseñas y correos registrados en la RIU, entre otros datos. Así a su vez, se cree que no solamente almacenan datos personales de los alumnos, sino que también tienen un protocolo escrito de qué hacer en caso de un paro, cómo negociar con los involucrados y cómo actuar en caso de un paro activo o total. Son pocos los alumnos que han visto este libro, pero aseguran a capa y espada su existencia. Sumado a eso, muchos otros alumnos de diversas facultades, centros de estudios, escuelas preparatorias o colegios de la UNAM aseguran que sus instituciones también cuentan con un libro rojo. ¿Será que toda la UNAM cuenta con uno en todos sus espacios? Incendio provocado por administración escolar. Muchos especulan que fue simplemente flojera para no cortar el césped, muchos otros decían que se quemó todo para reutilizar las tierras del terreno, pero cuando esto ocurrió, gente de jurídico corrió a observar el incendio que tenía lugar en los pastos cercanos a la pista de atletismo del plantel. Desconcertados, llamaron al equipo de bomberos y pusieron en marcha un plan de apagar el fuego que pronto se propagaría a los pastizales que se encuentran entre los edificios LL y Ñ. Si jurídico no tenía idea de lo que pasaba, ya no tenía sentido lo que los estudiantes especulaban, por lo que muchos comenzaron a creer que fue todo provocado por algún grupo de estudiantes irresponsables que no apagaron sus cigarros o churros. Tiempo después, se llevaron a muchos alumnos sin dar a conocer el porqué, simplemente se los llevaron y los acusaron de haber sido los que provocaron estos incendios. El testimonio de un chico decía que ni siquiera fuman, sino que vieron a elementos de administración escolar arrojando algún líquido que provocaría este incendio, pero nadie encuentra un motivo por el cual harían esto, nadie le encuentra sentido. Extorsiona a alumnos para acreditar sus materias. Este punto es de los más preocupantes no solo en el plantel de Vallejo, sino en toda la UNAM, ya que hay profesores que escriben sus propios libros y obligan a sus alumnos a comprarlo, o de lo contrario los reprueban o los califican de una manera injusta. Con esto el profesor obtiene ganancias con esto y dinero extra, aunque esto no es lo peor. Desde 2016 hasta la fecha, han existido casos en los que alumnos y alumnas del plantel reportan que sus profesores les piden quedarse hasta el final de la clase, seguido de esto, se dirigen al compañero /A en cuestión y los extorsionan o los amenazan con cosas como reprobarlos o llevarlos a jurídico sin razón aparente. Son pocos y casi ignorados los que se han armado de valor para admitirlo, pero estos profesores de los cuales desconocemos el nombre, han abusado sexualmente de sus alumnos a cambio de lo que se supone, se gana estudiando. Comida gratis en Cafesín. Existe un truco para obtener comida gratis en el Cafesín, la cafetería escolar. El truco es muy sencillo, pues al momento de realizar tu pedido en la cafetería del plantel, los trabajadores firman un papel con cierto tipo de firma. Las más comunes son las de las sopas instantáneas, Maruchan, y las del café y todas sus variantes. En cuanto a la comida, los trabajadores escriben brevemente lo que se pide en la caja, cosas como verdes tacos u otro tipo de mensaje que el cocinero recibe y prepara. El truco para obtener comida gratis, ya lo sabrás si eres un poco intuitivo, pero para la gente con poca moral que no entiende no diré exactamente la forma para hacerlo, pues podrán hacerlo más y más gente, y quieras o no terminas perjudicando al local y a los trabajadores, por más que sea poco o mucho, robar es robar, así que se la percinan y consejo, no roben chavos. Suicidios en el W. El edificio W es un edificio del plantel de 3 pisos que se utiliza para trabajos de laboratorio o simplemente para tomar clases. Ex estudiantes de la generación que ingresó en los años 2007 relatan que hubo una época en la que mucha gente tomaba a juego su vida, poniéndola en riesgo en múltiples ocasiones frente a una multitud desconcertada.
Una noche, los laboratoristas que cuidaban el último salón del primer piso del edificio W, hallaron dos cuerpos sin vida tirados sobre las mesas de trabajo. Eran un chico y una chica, nadie supo de eso porque la misma noche la administración escolar se encargaría de limpiar todo. Ni siquiera los mismos profesores estaban enterados, solamente algunos laboratoristas y nadie más. Solamente pudieron notificar a los tutores de estos chicos, quienes según un testigo, no mostraron el más mínimo interés en el hecho de que sus hijos hayan decidido terminar con su vida. Eran dos jóvenes que apenas lucían 16 y 17 años, de una ropa bastante descuidada y con señas de algún tipo de maltrato. La gente de la escuela no se enteró, solamente algunos que presenciaron el acto. Alumnos permanentemente silenciados. Se dice que muchos alumnos los cuales se meten a cosas que no deben son suicidados. Cuando ocurrió lo del Sibarium, muchos morros andaban de chismoso, viendo el pedo, pero una señora llegó a tomar fotos a los que estaban de metiches, y no a lo que estaba pasando en el Sibarium. Igual ocurrió cuando salió a la luz el primer tendedero de denuncias a profesores. Radio Regeneración y los expedientes estudiantiles. Regeneración Radio fue destruida en 2015, como ya se había mencionado en el nivel 2. Tiempo después, se encuentran diversos expedientes estudiantiles que tenían la misma información que la dirección o que el libro rojo. Nadie sabe por qué una cabina de radio tendría esa información o para qué la utilizarían, porque nadie cree que haya sido para convocatorias o algo así, ¿no? A día de hoy no ha habido alumno que haya aclarado de qué se trataba, y es así que, nuevamente, es un caso sin resolver. Homicidio atrás de canchas. Es muy difícil ser espectador de una pelea dentro del plantel, los alumnos y alumnas suelen ser muy indiferentes ante la posibilidad de una pelea en el plantel, pero en una ocasión hubo una excepción. Se trata de una pelea que tuvo lugar en el basurero del plantel, hasta el fondo, en el pequeño espacio libre del CCH donde entra y sale el autobús especial del colegio. Fue de noche, apenas podían verse, todos estaban en clases a excepción de un pequeño grupo de jóvenes que fueron a ese rincón para evitar ser vistos por alguien. Fue un conflicto pasional. Uno de los dos involucrados iba derrotando al otro cuando de sorpresa uno de ellos sacó una navaja táctica de nivel militar y apuñaló a su contrincante en un par de ocasiones a la altura del abdomen. Los demás se quedaron helados y lo separaron. Llamaron a una ambulancia y se lo llevaron de urgencias del plantel. Las autoridades intervinieron, pusieron la excusa de que ya no habría servicio de M1 y que había fallas en los camiones. Mandaron a todos a irse por el metro. Se dice existe un video, pero al no estar visible para todos termina en Lost Media. Lin May en el plantel. La vedette, bailarina y actriz Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lin May, nació el 12 de diciembre de 1952 en Acapulco, Guerrero, México. Se conoce a nivel nacional por cosas como haber tenido una relación sentimental con Germán Valdés Tintán o por sus papeles en diversos videoclips, programas de televisión y películas. ¿Qué tiene que ver con el CCH Vallejo? Algunos estudiantes de la generación que ingresó en el 2000 cuentan que, de manera clandestina e improvisada, alrededor de 60 alumnos exigieron la presencia de la actriz en su graduación, para conmemorar de una manera única su egreso del plantel. Juntaron dinero y como uno de los involucrados tenía contacto directo con los estudios Televisa, facilitaron el trato, pero con tal de que hubiera un contrato de confidencialidad de por medio, para no hacer pública la participación de la actriz en ningún medio. Hay fotos que se encuentran perdidas en la web, como en blogs olvidados o en perfiles de redes sociales olvidadas, también hay fotografías las cuales están en proceso de ser recuperadas. Gatos y perros asesinados brutalmente.
Este punto por desgracia es muy verídico, ya que en el plantel es normal encontrar animales como perros o gatos atropellados, cosa que puede llegar a ser normal en un lugar donde pasan carros y por no ver, terminan provocando un accidente, y eso sería lo mejor entre lo peor, pero se han llegado a encontrar algunos de estos animalitos con golpes, cortes y o signos de violencia en sitios donde no hay o no habría coches que provocaran la muerte de los animales. Esto implicaría que el animal no murió de manera accidental o rápida, pues según algunos testimonios los han encontrado también en ocasiones agonizando. Esto solo puede hacer pensar que existiría algunos enfermos o locos que disfrutan maltratar y matar a animales hasta la muerte. Lo preocupante es que ya son varias veces que pasa esto y no se detiene. Vínculo de 3 de marzo con administración escolar. Hay de porros a porros, unos son líderes, otros tienen vínculos con gente más pesada y otros solamente entran por las fiestas y el desmadre. Los individuos más prehistóricos del grupo porril y ahora ex alumnos del plantel, se cree que tienen vínculo directo con la administración, como parte de una especie de trato en el que los porros sirven como grupo de choque en contra de los colectivos, activistas y paristas. La información está muy dispersa, además un ex porro, él también aseguraba que la administración escolar les pedía atacar al plantel. Fuente desconfiable, probablemente, pero nadie dijo que todo aquí fuera cierto, además si fuese real a muy pocos los sorprendería. Lápida en forma de cruz en Playita. Cerca de la puerta 1, entre el edificio B y el edificio C, se encuentra una zona que es un invernadero, pues en este sitio se encuentra una lápida en forma de cruz como las que se encontrarían en cualquier cementerio. Lo curioso de esto es que varios afirman que en la noche el ambiente aquí se pone muy pesado y muy frío, al punto que unos sienten que los ven desde el invernadero o cerca de la lápida, además de ver sombras pasar de reojo. No se sabe si es por algo paranormal o es un juego de la mente, pero de que se siente así de pesado y tétrico el ambiente y que existe esta lápida, pues es una realidad. Curioso y muy terrorífico. Rostro desfigurado con ácido en laboratorios del W. Las prácticas de laboratorio son una forma de aprender mediante la práctica. Es normal que en ocasiones se trabaje con materiales peligrosos, y que ocurran accidentes. Normalmente no pasa de un pequeño problema y una anécdota, pero lo que sucedió fue que en una de estas prácticas, por culpa de la irresponsabilidad de unos chicos, que al estar jugando en el laboratorio con cosas cercanas y peligrosas como el ácido, provocaron que este le cayera a un chico en la cara, el cual por el ácido terminó con quemaduras de tercer grado en la cara, y desfigurándosela por completo, dejándolo con el rostro irreconocible. Este hecho provocaría que hoy en día las prácticas de laboratorio sean más tranquilas y sin productos que pudieran llegar a dañar a los demás. Intentos de agresión a alumnos por parte de profesores a plena luz del día. Testimonios afirman que varios profesores agredieron a algunos alumnos, debido a que según eran novios de alumnas suyas que a los profesores les atraían. Así de perdido está el plantel. Estos profesores fueron trasladados posteriormente a otros planteles, para no perder la plaza y así la gente no los vuelva a ver. Supuesto exorcismo. Hace casi 2 años por las fechas de Día de Muertos en uno de los cúbicos del plantel hubo una pequeña discusión en los internos, había comportamiento extraño por una compañera. Se pidió a las personas que no eran parte del cubo que se retiraran. Una de las personas se retiró, se quedó cerca, pues se le hizo raro el comportamiento de la chica, pues su voz cambió de un momento a otro como si fuera otra persona. Cerraron por comportamiento el cubículo. No había por dónde ver, pero sí se escuchaba qué pasaba y dice el compañero que escuchaba discusiones e incluso se llegaba a levantar mucho la voz. Al cabo de un rato empezó a escuchar oraciones y golpes. Él tenía amigos dentro, así que decidió mantener todo lo más discreto posible. Al cabo de un rato un grupo de chicos de primero se acercaron, se percataron de las oraciones y golpes, por lo cual fueron por jurídico. El chico reporta que estuvo llamando por teléfono a todos los que conocía, pero no tuvo respuesta de ninguno de adentro. Llegó jurídico y se puso a tocar la puerta del cubículo, pero no recibieron respuesta, no dejaban que nadie se acercara.
Jurídico no tiene poder sobre los cúbicos, por lo cual no puede entrar por la fuerza. Solo movieron una tabla para poder ver un poco y se pusieron a grabar lo que pasaba y se veían muy confundidos. Al poco rato estuvieron radiando y se fueron. Minutos después de marcharse salieron todos del cubículo. 2 compañeras salieron totalmente abrigadas, pálidas y sudando, las llevaron a enfermería. Un compañero salió a vomitar. Días después de lo ocurrido, los integrantes del cubículo que estuvieron ese día le cedieron el lugar a nuevas personas que recién se estaban integrando con ellos. El camino que se pierde en los pastizales. Al lado de Mediateca se encuentra un camino que si lo sigues termina por topar con pared. Lo curioso es que la pared parece estar sobrepuesta como queriendo ocultar algo, podría decirse que es el final del plantel, pero para nada. De hecho, si vas atrás del plantel cerca de donde está el hospital, notarás que si faltaría un pedazo del plantel. Esto puede ser simplemente un mal diseño del plantel, pero quién sabe si puede llegar a ser otra cosa más perturbadora. Experimentos biológicos en el K. Este punto por desgracia no encontré de qué se trataba, pero para no dejar con las manos vacías, pondré un punto extra que tiene algo que ver con esto, y es que resulta que otra vez T. de Teófilo hace de las suyas, pues alumnos que llevaron a este profesor, el cual daba clases en el edificio K, aseguran que llegaba a pedir animales para los experimentos, como lo eran ranas, gallinas, alacranes, y estos debían estar vivos. Obvio muchos no los traían pues no es fácil conseguir estos, pero además, llegaba a pedir otras cosas como semen para experimentos. Así es, semen. Parece que este profesor sí está más loco que otros profesores a los que se les dice así y no se lo merecen como Arenas. Usuarios filtrados de sistemas escolares. Es conocido que los servidores del colegio son demasiado pobres, es muy fácil hackear el sistema y entrar para cambiar en las calificaciones, ver el historial, horarios de alumnos y otras cosas. Se dice que una vez se filtró eso de cara al público. Rasguños en las paredes de los baños de Mediateca. En los baños de los hombres, por lo menos el que está grande, sí había rasguños, no de caca o algo por el estilo, como los que vemos en películas o cortos de terror en donde se entierra a alguien vivo. Además de estos rasguños, los cuales son algo que no debería haber, aunque de igual forma, entrar a esos baños muchos aseguran sentir el ambiente pesado y terrorífico. Quizás esto sea por algo que tenga que ver con los rasguños, o quizás no, pero es más divertido e inquietante pensar que sí. Puertas 4,5 y 6 manipuladas a propósito. El CCH tiene 3 entradas y salidas para los estudiantes, estas son las puertas 1, 2 y 3, aunque existen otras puertas, estas son 4, 5 y 6, estas puertas son las utilizadas por los alumnos para irse en RTP a Indios Verdes, estas se encuentran cerca del área de educación física y canchas. La cuestión aquí es que se menciona que cada cierto tiempo cuando no hay alumnos en el plantel o no hay servicio de RTP llegan a entrar camiones negros o de transportes castores. Estos últimos son una empresa de transporte, pero algunos dicen que suelen transportar mercancía ilícita, e incluso tráfico de personas. Es por eso que sus sedes se mueven mucho. De aquí muchos especulan un punto anterior del iceberg, y es el de los narcos en el plantel, pues puede ser así la manera en que se mueve todo en el plantel. La guerra por el Q. Han habido diversas disputas a lo largo de la historia por la concesión de los cubos, ya que estos sirven como ingreso para poder vender a los alumnos comida y en sí, tener un ingreso fijo dentro del plantel. Por eso con los cubos siempre se busca obtenerlos, e incluso algunas empresas buscan obtener un cubo y así vender dentro del plantel sin problemas. Ese punto del iceberg tiene 2 historias.
La primera se dice que aquí en donde están los pastos y la pista de atletismo se encuentran los cadáveres de diferentes políticos y personas que no son deseadas por el gobierno. Honestamente se me hace un poco exagerada, pues si quisieras enterrar a gente de este tipo puedes hacerlo en un lado menos público y a su hacerlas desaparecer, no enterrarlas en un plantel. La segunda historia la verdad es que es bastante triste. Se dice que aquí son enterrados diferentes animales como lo son los perros o los gatos, animales que ya cuando fallecen los enterran aquí, o cuando los matan como lo vimos arriba del iceberg. No sé cuál de las dos historias se hace la cierta, pero lo que realidad es que el CCH Vallejo oculta muchas cosas que incluso puede que no hayan salido a la luz aún, pero es algo que ojalá y podamos ver más adelante y descubrir. Y bueno gente, hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido. Si se ven por regalar un me gusta, que no los que estén, me ayudarán muchísimo. Suscribirse a mi canal si es la primera vez que son mis videos. Y si les gustó, compártelo con todos tus amigos. Recuerden, yo soy Naga y nos veremos en un próximo video. Un saludito. Adiós, ese hachero de Vallejo.